Muy buenas noches, bienvenidos a Megáfono. Mi nombre es Darío Ramírez y como todas las semanas me da gusto tenerlos aquí. Vamos a hablar sobre temas de libertad de expresión. Hoy, la ley Telecom. Quédese con nosotros, comenzamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Hoy, aquí en la conducción de Megáfono, está conmigo Vladimir Chorny. ¿Qué onda, mano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo. Buenísimo. Y vamos a hablar hoy sobre dos puntos, la cobertura de la ley Telecom y la ley Telecom, es decir, el proceso legislativo que nuestro invitado se desveló ayer viendo esa aburrición en el canal del Hasta la Congreso. madrugada estuvo. Vale la pena. Eso quiere decir, eso habla de su vida personal. Pero bueno, vamos a... No, me da muchísimo gusto tener a Daniel Moreno. Ya es de casa. Él es director editorial de Animal Político, del portal Animal Político. Ahí están sus datos, Daniel, como siempre, muchísimas ¿Qué tal? Al contrario, gracias. Muchísimas gracias por invitar. Y por supuesto que me siento de casa. Sí, no. Y no sé si me desvelé viendo el canal del Congreso o es la edad. Y simplemente, pues, Yo duermo pensé que menos ibas a decir, horas. o me desvelé viendo otro canal. Dije, no, espérate. No hay que ir tan allá. Luego, la madre nos... ya sé que te balconemos así de fuerte. Oye, la verdad es que, siempre es un placer tenerte No, hombre, gracias. en este programa. Uno de los objetivos de Megáfono es hacer un análisis de los medios. Y creo que una persona con pues, la trayectoria que tú tienes debe ayudar a las audiencias a entender cómo se está haciendo la cobertura de temas que verdaderamente son difíciles de comprender, de reportear, y sobre todo parte de las tendencias en la cobertura que luego uno no sabe qué se dice. Entonces, además, Vladimir pues, es uno de los conocedores del tema de Telecom, ¿no? Entonces, la idea es tener una buena y amena charla sobre el contenido de la ley y, evidentemente, sobre la cobertura de esto, porque además toca, creo que el punto neurálgico. Híjole, ¿no? El punto neurálgico, sin duda. Entonces, bueno, si quieren vamos comenzando. Ayer discutíamos con Vladimir qué posición tomar ante este proceso legislativo. ¿Por qué no? Sí, sobre todo ante el discurso, ¿no? Un discurso que ha venido de los distintos grupos interesados en la reforma de telecomunicaciones, ¿no? Tratar de mostrar solo una de las caras, que es, por ejemplo, toda esta parte de las ventajas en telefonía, ¿no? Que ya no se va a cobrar por la larga distancia, que uno se puede cambiar a otra compañía, puede rescindir contratos, etcétera, pero tratar de ocultar o sacar del foco principal toda la otra parte que tiene que ver con las libertades y con el objeto principal de la reforma de telecomunicaciones, la reforma constitucional del año pasado. Yo me estaba acordando que cuando Peña Nieto tomó protesta, pues uno de sus compromisos o la bandera con la que buscaba legitimidad era justo eso, hacer una reforma en la cual se combatiera los monopolios y se pudiera desconcentrar el poder o el control que tenían medios como Televisa. Y pues yo estoy viendo que se tira de todo y que se saca todo en Televisa menos eso, ¿no? A final de cuentas. La iniciativa, como se advirtió desde la sociedad civil y como se posicionó desde artículo 19, pues es una iniciativa regresiva, ¿no? Prácticamente es una contrarreforma, hay que decirlo así como muy claro. Había varios puntos neurálgicos de la reforma constitucional, prácticamente todos se están echando atrás, ¿no? Todos se están echando para abajo y es muy claro que la reforma se fue solo contra uno de los actores o de los titanes, contra uno de los monopolios, que es el monopolio de Slim, lo cual es bastante bueno, ¿no? O sea, qué bueno que se fue contra él, pero el tema es que la cancha no está pareja, ¿no? A Slim le fue como a Brasil ayer, pero pues Televisa es como los árbitros, ¿no? No le pasa nada, no lo tocan, no le dicen, no hay nada. Entonces, lamentable porque desde una óptica de derechos humanos, las personas son las que van a pagarlo más, ¿no? En esta parte.
Sí, Daniel, tú desde, vaya, conoces bien el tema, conoces, además la cobertura de Animal Político siempre es intentar explicar de una manera más, que creo que es lo que se puede, más ¿no? sencilla. En este caso, sí. Tú, retomando esto de una contrarreforma, ¿tú cómo lo estás viendo desde ese proceso de la reforma constitucional que a todo el mundo nos dejó? Sí, nos emocionó, ¿no? Para decirlo claramente. Primero retomo lo que dices. En efecto, nosotros allá en Animal Político lo que le apostamos es en todo caso a explicar. Digamos, es un tema tan complicado. Muy técnico. Muy técnico que simplemente tratas de darle herramientas al lector como para saber por dónde agarrarlo, y por eso hasta llegamos al extremo de publicar un glosario, porque de repente hay un debate sobre preponderancia y uno no sabe lo que es, ¿no? Sobre la ley secundaria en sí mismo, yo coincido contigo, o sea, nos emocionó la reforma constitucional. Nos emocionó tanto que todos nos sorprendimos de cómo el presidente, que había sido criticado por su relación con Televisa o con el duopolio, como quieran plantearlo, se había atrevido a hacer esta reforma constitucional. Bueno, decíamos, algo está cambiando en este país. Igual iba en serio. ¿No? Exacto, igual iba en serio. Y la reforma, la ley secundaria, creo que nos deja en claro que no iba nada en serio, que en realidad lo que se pretendió fue consolidar los poderes. Creo que el hashtag no más poder al poder es exacto en ese sentido. Y es un tema tan complejo que vale la pena irlo separando en pedazos. Primero que nada, porque además tiene que ver con la cobertura mediática. No podemos negar que hay una parte positiva para el consumidor. Que en lo que se refiere estrictamente a telefonía hay una parte positiva. Lo que es central es poner en la balanza lo positivo y lo negativo. Es decir, el que ya no te cobren la llamada de larga distancia equivale a consolidar el poder de las televisoras. Pues bueno, creo que, digamos, hay una balanza un poco... O a que te espíen. ¿No? O a que te espíen, que eso me parece un tema claro. O a que se atente contra la neutralidad de la red. Es decir, hay temas tan de fondo, tan complejos, tan regresivos, tan criticables, tan debatibles, que además se han debatido durante mucho tiempo, que en este último año hubo todos los foros posibles para decir no es por ahí, como para decir los avances innegables para el consumidor terminan siendo de este tamaño. ¿Sí? Cuando uno ve la cobertura de medios, y ahorita vamos a entrar en el tema, ¿no? Solo lo adelanto, cuando uno ve la cobertura de medios, resulta que en los medios electrónicos, sobre todo, es exactamente al revés. Es decir, la nota de los beneficios para el usuario es tan importante que espionaje o geolocalización o retención de datos o como se le quiera llamar, que neutralidad en la red, que duopolio, terminan siendo temas chiquititos. Dices, ¿tan mal estaremos en nuestra apreciación? No, o sea, creo que de veras es justa. Entonces, sin minimizar esos avances que siempre hay que mencionar, porque no se trata de que digamos que todo está mal, ¿no? Hay avances importantes. Estos otros me parecen, insisto, verdaderamente preocupantes. Yo, aquí hay dos cosas y creo que está muy claro. La reforma, a ver, hay un ámbito que es la defensa de los derechos humanos. Es decir, cuando se habla de derecho a la información, no se habla de una dádiva, se habla de un derecho, ¿no? En un marco internacional basado en la Constitución. Cuando hablas de diversidad, pluralidad, medios públicos, medios comunitarios, cuando hablas de privacidad, es un derecho fundamental. A mí lo que me preocupa de lo que ha sido la cobertura es que, creo que lo apuntas bien, es equiparar y poner en un mismo plano derechos de usuarios y derechos humanos. Exacto. Entonces, cuando tú empiezas a hacer eso, pues evidentemente empiezas a decir, lo pones en la misma balanza y ahí sale. Ayer discutía con Vladimir que yo no he visto, y fíjate que aquí es también entrándole un poco a la cobertura, no he visto que se vaya, o sea, contra los responsables que son los legisladores. Es decir, sí, que si Televisa presiona, que si su telebancada,
cualquier cantidad, pero un funcionario público alzó su manita y aprobó eso, que viola nuestro derecho a la privacidad, que viola el derecho a la libertad de expresión, que no genera pluralidad, que manda a las comunidades indígenas o a los medios comunitarios, etc. Otra vez a la montaña, porque aquí no es. Y eso yo no estoy como sintiendo que haya esa responsabilidad. Entonces, se vuelve esta estridencia ante Televisa, ante TV Azteca, ante Slim. Y digo, joder, o sea, desaparezcamos el poder legislativo porque pues está Televisa dictando. Y sí, ok, tal vez tiene poder fáctico, Castillejos le manda sus corridos, sí, ok, y, joder, al final, ¿no? O sea, dime qué grupo no estará presionando para la radiodifusión, pues para darle la madre a la radio comunitaria. Pues eso fue la CIRT. O sea, no fue Televisa así de, yo no quiero radio comunitaria. Entonces, sí, y que además que parece que Televisa también les pasa sus discursos. O sea, si uno veía a los senadores y a los diputados, particularmente del PRI y del Partido Verde y algunos del PAN. Nada sincronizado. Exactamente, era este discurso de, bueno, no lo veamos en blanco y negro, no hay buenos y malos, hay que deliberar y es normal que haya desacuerdo para al final terminar como con un cierre, como si esta fuera una reforma en materia de telefonía, ¿no? O sea, al final parecía que el discurso estaba construido desde Televisa y que les daba un copy-paste a todos los legisladores para que todos sus posicionamientos fueran sobre la telefonía. O sea, de verdad esta parecía la reforma estructural en materia de telefonía, no una reforma estructural en telecomunicaciones y radiodifusión. Y al final eso era lo que transmitía Televisa después en sus notas con López Dóriga, en la que pasaban a todos esos legisladores que habían salido con su mismo discurso, como si hubiera sido un guión, es decir, o sea, como si Televisa les hubiera dicho, mira, tú vas a decir esto, tú lees esta parte, tú lees esta otra, y a ustedes van a ser a los que nosotros vamos a poner en el noticiero estelar para que ustedes salgan como los defensores de una reforma en telefonía. O sea, en verdad era absurdo y era ridículo. Mira, a ver si están de acuerdo, digamos, son tres pedazos de pastel muy claros, ¿no? Uno es la ley, otro es el proceso legislativo y otro es la cobertura mediática. Creo que la reforma es tan importante, no solo por lo que dice, sino por todo lo que nos ha traído en estas otras partes. Es decir, la reforma preocupa por derechos humanos, por derecho de las audiencias, por neutralidad en la red, pero el proceso legislativo, yo creo que tienes razón, es una cosa de terror. O sea, estamos hablando de 2 sesiones absurdamente largas, en donde simplemente no se dio debate. Y que todas terminan en la madrugada. Que terminan en la madrugada, bueno, la segunda y que solo ciertos personajes los ven. yo también sigo una parte, ¿no? Bueno, más la de senadores. Más la de senadores. Diputados ya menos, pero... La de diputados es como ver la nueva de que no tiene novia, Transformers. No. No. Yo tengo la ventaja de que mi mujer está en las mismas. Entonces no hay se agarran de la mano y ven diputados. Exacto, pero no, te digo que ver el debate en la Cámara de Diputados es ver como la última de Transformers. Ya es así como, no demasiado fanático de la porque es malita. Pero bueno, el proceso legislativo, insisto, sí asusta porque estamos hablando de que simplemente no se les da la gana de debatir. Es decir, ¿desde qué nivel de absurdo, de soberbia es el dictamen que presentó la comisión, que quién sabe quién hizo? Porque recordemos que en las comisiones del Senado no se redactó la ley, ¿no? Que quién sabe quién hizo. Es tan perfecto que no hay que cambiarle ni una coma. Ni en comisiones, exacto. Ya no se diga en el Pleno, sino ni en comisiones. A ese nivel es como respetan el poder legislativo, el debate en el Congreso, el colmo, pues, ¿no? De que se ha tuiteado mucho de el Parlamento que no parla, ¿no? Que ni siquiera son capaces de discutir una coma, que menos son capaces de sostener en tribuna sus argumentos, debatirlos y ganar en un debate parlamentario igual que cualquiera, que ni siquiera son capaces de abrir a las audiencias el que sepamos qué están discutiendo, porque nos dicen, en el caso de la sesión de senadores, no se van a leer las reservas. Pues, ¿de qué estarán hablando, no? No, y por ejemplo, o sea, es increíble. Que tampoco dejaron ni siquiera que entrara la gente ni a Cámara de Senadores ni a Cámara de Diputados. Claro. Yo creo que esta parte del proceso legislativo es bien importante. Les propongo que vayamos a un corte. Tenemos por ahí
un descansito y ahora regresamos para discutir justo esta parte del debate legislativo o el proceso legislativo. Qué bueno que esté con nosotros. Estamos discutiendo sobre la ley Telecom, su cobertura y este infame proceso legislativo que tú estabas, señalando. Y fíjense una cosa, además, vaya, tiene que ver con y con muchas de las discusiones que un poder de la Unión tendría que hacer. Yo critiqué muchísimo la portada, las 8 columnas de Reforma, cuando dice, se basaba en un chisme. Sí. Se dice que ahí vienen arreglos, regalos para Televisa. Una cosa, una de estas. Sí, hace 2 semanas, ¿no? Columnas que digo, que 8 columnas que dices, bueno, man. Entonces, luego me quedé pensando y parte de la discusión que teníamos era que verdaderamente nadie conocía qué se estaba fraguando allá. No teníamos idea. Nada. Además, contrario a lo que pasó en Semana Santa, donde ya había un dictamen que estaba rolando, donde, digamos, fue mucho más abierto, nada más se aguantaron, afinaron estrategias y ¡pum! Entonces, que un periódico como Reforma sacara un chiste, ahora pues como que digo, bueno, pues tal vez no tenía de otra, ¿no? Verdaderamente no tenía nada. Entonces es así como, pues va para acá. Sí. Pero me parece muy sintomático de esta no discusión o esa discusión completamente ausente. ¿Por qué? Porque esta idea de llegar y leer tu posición y que no pase nada. O ya los que ni siquiera se paraban al final, que solo les ponían a leer a alguien más y ellos estaban desde su tribuna, o sea, ya ni siquiera los legisladores pasaban a leerlo. Es que leerlo así como sí, no, curso de oratoria. Mira, yo sé que estamos quizás hasta un poco mal acostumbrados cuando de procesos legislativos se trata, pero es increíble que una reforma de este peso no sepamos realmente quién la hizo. Sabemos que el correo del consejero jurídico de Presidencia, ni siquiera me asusta necesariamente pues, que el consejero están haciendo su chamba, ok. Pero hay una presidenta de comisión como Alejandro Barrales que no estuvo nada que ver. O sea, espérenme. Ni siquiera le invitaron a las reuniones. O sea, ellos tomaron la decisión de, a ver, Castillejos, Javier Lozano, y supongo que sus asesores y quien quieras imaginarte, se sentaron y redactaron la ley. No le participaron a los senadores de las comisiones que debían participar, mucho menos al Pleno. Claro. Se negaron a discutir cualquier tema vinculado con la ley. Entonces dices, bueno, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Cuando es una ley que además de todo ha sido tan polémica, que no seas capaz de abrirlo
y de sostener, que además yo insisto mucho en eso, de sostener en una tribuna tus argumentos, pues sí estamos hablando de un proceso legislativo completamente corrompido. Creo que esta ley además tiene muchas implicaciones en otros sentidos, porque hubo sectores importantes de la sociedad civil movilizándose para los que significa un palo duro esta ley. Es decir, hasta allá creo que pueden llegar las consecuencias. Una desilusión legítima, incluso de más de uno, insisto, que protestó, estudió, ¿no? Porque era un tema complicado, salió a la calle, tuiteó, lo que quieras, y vio cómo Javier Lozano y Humberto Castillejos nos pasaron encima, ¿no? Hasta allá llega esto. Entonces sí me parece, insisto, que el proceso legislativo es un gran resumen de que no existe proceso legislativo y de que eso, que podría ser una obviedad para quienes pues, nos ha tocado ver durante mucho tiempo el Congreso, no debería de serlo. No tenemos por qué acostumbrarnos a que, yo me acuerdo porque además lo leí en un tuit tuyo, que era, o sea, ¿cómo? No tenemos idea de lo que está pasando en la reforma de telecomunicaciones. Es increíble. No, total. Y además, tenemos ahorita un video que es, vamos a entrarle un poco a la cobertura, porque vamos a acabar un poco deprimidos, la neta. Pues es sí, decir, pues vaya, sí, no tenemos verdad, un proceso legislativo, no tenemos este poder, porque además, a mí no me asusta lo de Castillejos, porque No, es una iniciativa del pues, presidente. eso Joder, es pues la- ahora ¿cuál es la resulta que bronca? no puede mandarle un Por correíto, un supuesto. WhatsApp, lo que sea. Esa parte me parece me preocupa, en efecto. muy estridente. Sí era normal que No, pasara. pero lo que sí es muy grave es toda esta parte del proceso legislativo. Tenemos un video. Vamos a entrarle porque ahora sí viene más el cotilleo que cualquier otra cosa. La cobertura de don Joaquín López Dóriga, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos Congreso y no tenemos medios de comunicación, estamos jodidos. Esto vaya, verdaderamente sí es un proceso. Por eso te digo que esta reforma sí resume mucho de las cosas como Sí. para estar deprimidos, ¿no? No, total. Pero bueno. Entonces, ¿por qué no vamos a ver un video? Vamos a ver el video de la cobertura de López Dóriga y después Daniel nos ilustrará de su amigo Joaquín López Dóriga. Vamos. Esta noche a las 9:15 el Pleno del Senado aprobó en lo general las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Los senadores la avalaron por 87 votos a favor y 37 en contra después de 8 horas de debate. La bancada del PRD votó en bloque en contra por instrucciones de su presidente Jesús Zambrano. La sesión continúa y continuará porque senadores del PAN y del PRD hicieron 383 reservas para discutirse en lo particular. Esta ley de telecomunicaciones traerá otros beneficios. No solo se elimina el cobro por largas distancias, le recuerdo que la bancada del PRD votó en contra de esto. Hay otras más contra las que también votó. Hoy el Senado inició la discusión de la reforma en telecomunicaciones, además de la eliminación de los cobros de larga distancia nacional en telefonía celular y fija, con ahorros de 22.669 millones de pesos para los usuarios mexicanos. Hoy los senadores añadieron al proyecto de dictamen que 1. Los usuarios de la telefonía celular podrán consultar gratuitamente el saldo en sus equipos y sin condicionamiento a comprar saldo adicional. 2. A cambiar de compañía proveedora del servicio telefónico, pero conservando su número telefónico de manera gratuita, lo que se conoce como portabilidad. 3. A que en los servicios de telefonía celular de prepago, el saldo no consumido a la fecha de expiración sea abonado en las recargas. En estos momentos, el Congreso discute las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones que, de aprobarse, ayudarán a terminar con este efecto club. La bancada del PRD votó contra todas estas reformas por decisión del presidente del PRD, Jesús Zambrano, de votar contra todos estos beneficios a millones de usuarios de teléfonos. En particular, el voto fue contra la eliminación de la larga distancia. El voto de la bancada del PRD que coordina Miguel Barbosa votó en bloque contra la eliminación de la larga distancia, entre otras cosas. Y a favor, también votó en bloque del cobro de los 22,000 millones de pesos al año a los consumidores, a los usuarios. Y confirmó que había sido por órdenes directas de Zambrano. La votación fue de 80 a favor y 37 en contra. Había en la sesión, en el momento de votar, 117 de los 128 senadores.
117 senadores, por lo que con 59, a la mitad más uno de los 117, se hubiera aprobado, pero se fueron hasta 80-37. Los coordinadores parlamentarios del PRI, del PAN y el Verde insistieron que no hay duda en que la nueva ley de telecomunicaciones traerá beneficios que no habían visto nunca los consumidores. Beneficios que decía, el PRD votó en contra. Se destacó lo que se ha destacado: la eliminación de la larga distancia y su cobro, que en los últimos 12 meses, como le he contado, han representado un ingreso a Telmex de 22,000 millones de pesos, 22,000 millones de pesos que han salido de los bolsillos de los usuarios. Pues ya estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos todavía y pues qué decir de esto, ¿no? ¿Qué decir? Parece absurdo. En el Congreso Televisa le dicta el discurso a los legisladores y parece que en la televisión el PRI le dicta el discurso a Televisa. Sí. ¿No? Hay una simbiosis interesante. Seamos justos, así como insistíamos que la reforma de telecomunicaciones tiene avances, seamos justos y digamos, no es solo Televisa, no es solo Joaquín López Dóriga. Claro. También asusta que haya una izquierda que se vuelve promotora de Carlos Slim porque vive de Carlos Slim, ¿no? Claro. Lo hemos oído en la radio y lo hemos leído en los periódicos. Bueno, entonces, está claro ese punto. Sin embargo, por razones obvias, el peso de Televisa, la dimensión de la audiencia de Televisa, pues no es algo desdeñable. O sea, a mí me parece un absurdo poner también en la balanza, como si fueran dos pesos iguales, el que un periódico saque una principal en favor de Slim y que un noticiero le dedique 15 o 18 minutos a una cobertura desequilibrada. No es lo mismo. Puede ser criticable las dos cosas, pero el peso es incomparablemente más fuerte el de la televisión. Pero arranco haciendo esta referencia. Lo segundo que me preocupa es, el viernes que yo vi la nota, y que además no es tampoco la única nota, porque también hay que ver lo que pasó en Televisión Azteca, hay que ver lo que pasaron en las otras televisoras dedicadas 100% a la información, y además lo veremos en un momento. Esta nota me hizo sentir en 1988, ¿no? Digo, yo sé que ustedes estaban muy muchachos, pero resulta que en 1988 pues uno veía un noticiero en donde salían los hijos, los hermanos no reconocidos de Cuauhtémoc Cárdenas, y campañas en donde el 90% de la cobertura de televisión era en favor de en este caso del PRI, y la oposición no existía, cosas que uno pensaba superadas. ¿Y por qué compararlo con 88? Porque cuando uno revisa la nota y lo que se dice, hay cosas que simplemente son de veras inaceptables en cualquier criterio periodístico y medianamente ético, que es, ¿no le diste ni 2 segundos a alguien que haya criticado la ley? ¿Cómo puedes Ninguna posición en contra. ¿Sí? O sea, recordemos que hubo 33 senadores, si no estoy mal, fueron 33 senadores los que hicieron sus posicionamientos sobre la ley en lo general. Uh-huh. Más o menos mitad y mitad. O sea, no hay un senador que hayas tú considerado, oye, hay que ponerle 10 segunditos. Y que sí puso a varios de los que hablaron a favor. Y que en cambio oyes a 5, 7, igual que pasó ayer en la noche, Sí. con los diputados, a 5 o 7 senadores que hablan a favor. Entonces, bueno, eso ya es un absurdo. Segundo, por supuesto eludes cualquier cobertura de toda la parte crítica referida precisamente a televisión y radio, ¿no? Es una ley dedicada únicamente a telefonía, ¿no? La otra mitad del pastel no existe. Luego, en tu cobertura quieres ser tan generoso con la ley y decirle a la gente, miren todas las maravillas que trae, que lo comentábamos cuando lo estábamos viendo. O sea, pones de punto 1 que ya no te van a cobrar el saldo cuando consultes el saldo. De la reforma estructural, ¿no? Que tanto nos decía la reforma estructural. Checa tu saldo, mano. Págalo. ¿Y qué tan curiosos hemos de estar para que eso sea lo que López Dóriga dice? Nunca se habían tenido este tipo de avances en este país, ¿no? O sea, como venderlo como el gran avance democrático del país. O sea, así de jodido. Una ley de este tamaño, ¿no? Pero a ver, aquí yo, tenemos muy poco tiempo en este bloque, pero sí hay un tema de la cobertura. Es decir, regresemos un poco a lo básico, Claro. porque, bueno, yo diría, bueno, pues,
eso es la línea editorial de Televisa, Sí. ¿no? Es decir, criticar la línea editorial de Televisa o criticarle las telenovelas, pues hagámoslo, pero joder, pues Nada más que en este caso yo te diría, mi crítica va centrada sobre todo a un tema ético. ¿Sí? Es decir, es que sí, ahí. cada quien es libre de tener la línea editorial, no tengo duda. El problema es abiertamente mentir, ocultando una parte de lo que pasó. Pero además, Sí, yo que creo eso que es otra aquí cosa. aquí hay un tema, y eso sí lo hemos estudiado, es, a ver, no, tú puedes tener tu línea editorial Ujú. perfectamente, eso está muy claro, pero lo que sí hay es que ante la ausencia de equilibrios, otra vez, es decir, que López Dóriga te diga lo que quiera, Sí, no pero tengo que el bronca. Estado, dígase así, el Estado mexicano, diga, escucha a López Dóriga, pero la misma penetración está aquí en un balance de los 10 puntos que esta reforma tiene, cuáles no se trataban, cómo quedó. El problema resulta que como es exactamente el monopolio, la línea editorial se convierte de interés público. Es decir, no puedes decir, No pues es mi puedes, línea exacto. editorial, porque estás usando las frecuencias de todos nosotros, no hay otro competidor que diga, órale, yo te Esta voy es a la dar otra esto, versión, esta es la claro. otra versión, o el Estado diciendo, Claro. yo te voy a informar de una manera que no tenga que ver con mis intereses, porque pues esto, evidentemente, es el interés de Televisa en su línea editorial. Claro. Pero ya se está confundiendo un interés comercial y yo por eso creo que sí es muy válido criticar su línea editorial porque acaba siendo la vía del interés público para la información. Ese es un poco el... Fíjate que hace un par de semanas, y de nuevo hago la referencia porque tú y yo lo platicábamos vía Twitter, hace un par de semanas tuve la oportunidad de oír todo el discurso de cómo se sustenta la ley de medios de Ecuador. ¿Sabes qué? Voy a tener que cortarte. Sí, sí, sí. Vamos, Sí. vamos a un corte porque este es un buen punto, porque ya les vamos a entrar exactamente a las leyes de medios y de televisión. Vamos a un corte, quédese con nosotros, estamos en Megáfono.
Y ya estamos de vuelta. Muchas gracias por seguirnos y pues nos quedamos en un punto cuando fui importantísimo. brutalmente interrumpido por Darío. Así es, bueno, La suele tiranía, hacerlo. Fui censurado por Darío. Está acostumbrado a hacer esas cosas. Ya estamos dando capacitaciones para que eso Por favor, cambie, ¿no? Por pero favor, toma tiempo. Pero yo lo mencionabas- mandaría al CEA, al Centro de Educación Artística de Televisa, para ver Ya lo si- estaban convocando, pero se ofendió por lo de la reforma, entonces ya se me hace que no se va a ir al Tú final. trabajas para Slim, no trabajas. Es que mira, decía yo que hace un par de semanas oigo el razonamiento de uno de los autores de la ley en un foro explicando, de la ley en Ecuador, perdón, de la ley de medios en Ecuador, explicando en qué se basaba la ley de medios. Cuando tú oyes la explicación, asusta el que pues, no puedes no firmar todo el diagnóstico que se hace sobre medios. El centro del asunto es, cuando tú tomas una frecuencia que es propiedad del Estado, no olvidemos ese detalle, ¿no? Pero cuando tú usas esa frecuencia para, uno, volver tu interés económico, tu línea editorial, golpear de frente el derecho a la información, acabar con la pluralidad, volver la decisión de una persona o de una empresa, en este caso de Televisa, de Televisión Azteca y del resto de los medios, lo vuelves la única alternativa para que se informe a la gente sobre lo que está pasando, pues el razonamiento de Rafael Correa fue, pues yo me meto, ¿no? Y les digo cómo. Claro, uno no puede estar de acuerdo con esa medicina. Yo insistiré siempre, ni se hace mejor periodismo, ni hay más libertad de expresión, ni hay más apertura en Ecuador. Pero ¿cómo no vas a estar de acuerdo con casos como Argentina, en donde también Cristina Fernández hace un diagnóstico en donde dice, oigan, ¿por qué los medios de comunicación van a dictar la política de un país? ¿Sí? Medios de comunicación, además, que no están basados en el interés público, que están basados en el interés empresarial. Claro. ¿Sí? Y que Esa es la explotan un parte bien que- nacional, como Claro. el espectro radioeléctrico. Esa es la parte que me parece realmente preocupante. O sea, lo que vimos en la cobertura de medios impresos, de radio y de televisión en estas semanas es el llevar tu interés empresarial a tu línea editorial, pero además el volver esa línea editorial una herramienta para abiertamente mentir, para hacer propaganda a favor de quien tú consideras. Sí, para tergiversar hechos y para también dictar ahí como cierta línea política. A ver, desde luego a muchos medios de comunicación les da igual, pero por eso existe el derecho de réplica, ¿no? O sea, está en la Constitución, nunca se ha desarrollado y quién sabe cuánto tarda en desarrollarse, y también está en el artículo 14 de la Convención Americana, ¿no?, de Derechos Humanos. Y, o sea, justo cuando se hace un manejo de información y un manejo de hechos que puede incluso afectar derechos de terceras personas, como, ¿por qué no?, el acceso a la información, ¿no?, que sobre todo en estos casos en los cuales, a ver, lo que vimos de el video de López Dóriga, que pasó tanto el viernes como el día de ayer en la discusión de la reforma, es exactamente por eso se hizo la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Claro. Que eso es una cosa importante, nada más para mencionar. O sea, si los senadores hubieran visto la nota, pues hubieran cambiado el sentido de su voto. Claro. ¿No? Porque dices, ay, oigan, esto me está recordando por qué hicimos la reforma. Y además que el mensaje de Televisa es muy claro. Cuando vas con mis intereses, te doy buena cobertura. Exacto. Y cuando no, te crucifico en cadena Exacto. nacional durante 20 minutos. Es algo que no podemos dejar de discutir en este país y en América Latina, que es el poder que te da estar frente a una cámara para diseñar políticas públicas, para encumbrar o destruir a alguien. ¿Cómo lo compensas? ¿Con la autorregulación? Híjole, créanme que este razonamiento lo Es un digo poco con como todo quedó, cuidado. hablando de, Sí. Pues sí. de O sea, Correa y hablando. lo que asusta es que terminas dándole pretextos al autoritarismo, porque hay un claro manejo faccioso de los medios. Esa parte, insisto, es como para discutirse Sí, pero a ver, urgentemente. no, pedirle autorregulación a López Dóriga me parece, Te va a olvidar. que es como pedirle democracia a Es que Correa. ese es el punto. o sea, Es que ese es y lo se que- podrían lo ver que los asusta. tweets. Sí. Es que eso es lo que asusta, que es
ni siquiera hablemos de Joaquín, pero digo, finalmente Joaquín es la cara, pero sabemos que es un tema de empresa, Sí, ¿no? Sí, pero O sea, con por Joaquín eso se me- oye como más personal. No, y Hablemos ve la pues de autorregulación ese que tiene tema. en su cuenta de Twitter, ¿no? O sea, si tú lees cómo se empezó a pelear con Zambrano y esta como mezcla de cinismo, como mezcla de saber, como que... Yo lo veía y la manera en la que yo lo explico es como un poquito esta parte de rencor por las amenazas y por todo lo que se les ha señalado, esta mezcla como de cinismo. Allí tenemos los tweets de esta discusión que se dio entre Jesús Zambrano y López Dóriga, y uno encuentra ahí como... Y tú mencionas el derecho de réplica. Al final tuvo que ser en Twitter, Sí. porque no le dieron el derecho de réplica en el noticiero. Como Y tendría que es, ser. que es un derecho constitucional, ¿no? O sea, los medios deberían estar abiertos a eso. Pero, a ver, nuestra vida es o autorregulación o Estado autoritario. No, y Oiga, desde si luego esas que son no. las dos opciones, estamos perdidos. No, y exactamente. ¿Qué hacemos? Y creo que por eso se busca, o por eso se ha transitado este discurso de las leyes de medios, para que se tenga un sistema en el cual entonces, a ver, yo no creo que se pueda hablar de autorregulación cuando tienes un sistema de concentración de medios como el que tenemos. O sea, uno O basados podría... en el código de ética. Exactamente, uno Tienes podría... que tener un código de ética a fuerza. Sí, y uno podría pensar en la autorregulación cuando tienes pluralidad de medios, que sabes que tienes a alguien que le puede hacer frente a Televisa y que si Televisa no te quiere dar derecho de réplica y sale a vapulearte, puedes encontrar distintos espacios en los cuales puedes defenderte más o menos Claro. en el mismo sentido y Claro. con el mismo alcance. Pero si solo tienes a los mismos medios como los tienes, pues entonces la autorregulación, pregúntenle a ver a las personas cuántos creen que Azcárraga va a querer autorregularse. O sea, entre la opción de Azcárraga va a actuar Pero impulsivamente es que o se va a sí, autorregular. mira, es como estábamos hablando al principio. Sí creo que estamos fuera de foco. Es decir, que, repito, que Televisa quiera hacer eso, pues es como los funcionarios públicos, diputados del PRI, votaron en bloque. Bueno, el problema a mí me parece que es el responsable detrás. O sea, ante todo este sistema que no funciona o que funciona claramente para mantener un status quo, pues tenemos que voltear a ver bueno, Televisa pues es su línea editorial, es su línea comercial, la tienen pegada y ¡pum! ¡Van! Eso está claro. Es de interés público, hay que criticar, pero la posibilidad de cambiar elementos de este sistema de medios, pues se nos acaban de ir de las manos. Es decir, se nos acaba de ir y entonces quedó absolutamente peor o igual, pero por eso repito, ¿quién es el responsable ante todo esto? Porque pedirle a López Dóriga una cobertura equilibrada me parece ocioso, me parece verdaderamente ocioso. Sí, no va a pasar. No Como va a están las pasar cosas, y tiene el derecho no de va a poner pasar. su línea editorial que quiera. Por eso me parece sumamente grave cuando hablamos de se borraron conceptos como pluralidad y diversidad, porque lo que sí te da es la capacidad de decir, tú, el responsable de este sistema es el Estado mexicano. Ese es el responsable. Sí. Ese es el responsable que dice, vamos a ahogar a los medios públicos. Es decir, ¿por qué no creamos, o sea, la verdadera tercer cadena está en los medios públicos? Darles independencia editorial y independencia económica y órale. Sí. Entonces vamos Compitamos, compitiendo y estamos Sí, claro, estamos en compitamos. todo el territorio, pero con una competencia y con una lana y con periodistas chingones haciéndolo. Entonces sí, López Dóriga, di lo que quieras. Sí, fíjate Pero que nos tienen en un callejón, así, vaya, hincados, maniatados, porque pues López Dóriga tienes razón. a fuerza, ¿no? Tienes razón, quizá parte de lo preocupante de lo que pasó todavía hoy en la madrugada es el sexenio de los 18 meses después del gobierno de Peña Nieto. Quizá hay que dividirlo en dos partes, ¿no? Que son las grandes reformas que a mí me pasa a cada rato, y yo sé que a ti te toca viajar y muy probablemente te ocurre también, que es tú vas a un lugar y te dicen, oigan, por fin está caminando tu país, por fin tienen reformas. Esa es la primera parte del sexenio. Y la segunda parte es reforma política, reforma fiscal, reforma de telecomunicaciones, reforma energética, todas en sus letras chiquitas, es decir, en sus leyes reglamentarias, hechas un desastre, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo le hicimos para tener dos partes de este sexenio, insisto, 18 meses nada más, que son tan contrastantes?
Porque yo no puedo negar, la reforma constitucional de telecomunicaciones a mí me cayó la boca. Dije, ándale, ¿para qué? ¿No? Para que veas que sí se puede. Recuerdo ¿no? que había un dicho en esos días donde decía, no me acuerdo quién, creo que Cárdenas, exactamente, decían como Lázaro Cárdenas, que nadie sabía cómo era alguien hasta que llegaba a la silla del poder. Entonces todo el mundo dijo, bueno, todo el mundo le vio la cara a Televisa, ya llegó al poder y ahora sí, me los chingo. Exacto. ¡Pum! Exacto, ¿no? Al final no es para tanto. No, y en esta lectura que haces, Daniel, yo me quedo pensando, a ver, hay un vicio que creo yo que la clase política toma como virtud en el país, y es que los cambios estructurales, estas reformas fuertes que vienen y que pueden transformar el país, cuando pasan por la vía constitucional, pueden servir como una muy buena fachada de simulación, porque todo se define, como decías, en las letras chiquitas, ¿no? En las leyes secundarias es donde esas cosas se pueden echar para atrás. Entonces, yo la lectura que hago es esa, o sea, para mí es contrastante ese discurso de Peña Nieto al principio, ¿no? Y de muchos legisladores que lo acompañaban de sí, vamos a hacer lo correcto, vamos a ir en contra de los monopolios, el Pacto por México, etcétera, las dirigencias de los tres principales partidos, y lo que terminó pasando, ¿no? Es como bastante contrastante. Y como decía Darío, creo que los responsables son ellos, pero creo que justo porque ellos son cómplices y son parte de toda esta... Y vamos a ir pasando en lo que seguimos con la discusión, con imágenes de portadas de periódicos, porque bueno, no es la penetración de la televisión. Pero también hay un pero problema. Bueno, ahí hay también mucho varo, pues sacamos cada rato cuánta lana va a pero estos, además, estos periódicos. creo que es muy claro el tema ahí, que es electrónicos más vinculados por supuesto, a Televisa y a Televisión Azteca, e impresos más vinculados al Grupo Carso. Claro. ¿Por qué? Pues porque los impresos dependen más económicamente del Grupo Carso. El Grupo Carso es un anunciante obvio, muy importante para este país. Incluso se ha dicho más de una vez que ha ayudado económicamente a más de un medio. Si nosotros hiciéramos la lista de los 5 medios impresos más importantes de México, probablemente en 3, la inversión de Carlos Slim ha servido para evitar problemas económicos serios. Bueno, pero no es, vaya, la línea editorial de la jornada en cobertura de telecomunicaciones, Telmex, etcétera, etcétera, es claramente diferente a lo que había hace unos años. Vaya, eso, y se tiene que hacer responsable también por No, claro. Y porque sí me parece... Mira, esta es la de la jornada. Brutal monopolio de Televisa va a continuar. 2 puntos Bartlett, ¿no? O sea, que dices... Ahí está tu fuente, es Bartlett, doctor. Sí. Es como la del... Pero, ¿saben una cosa que ahorita que los escuchaba? Hay algo que sí está sumamente ausente ante los medios y ante los legisladores, que es, mira, esta es la de... Está mejor la foto de Neymar, ¿no? Sí, déjala más. Eso está Es como lo que agarrando la te nalguita, despunta. sí. No, yo creo que en este tema, yo que siempre defiendo Reforma a pesar de sus excesos y de sus errores, porque siempre subrayaré que me parece el mejor periódico de este país, creo que en Reforma de Telecomunicaciones se nos ha resbalado, ¿no? Es decir, sí me parece que hay una cobertura claramente también en favor del Grupo Carso, ¿no? Pero a mí lo que me llama es que ninguno trajo así como una, no sé, una cabeza que diga Mira, Reforma... se encontraron el Sol de México. ¿Todavía se vende? Oye, no, nadie trae una... Bueno, este es genial. A esto se les olvidó. No, yo pensé sí que se cuando vi la quedaron cabeza y dormidos. vi que decía prostitución, sí, pensé que Yo sí había pensé que iban a hablar cubierto Telecom, ¿no? exactamente, Sí, pero no. de varios No, legisladores. Buenísimo la No, bueno. Beneficios Telecom a largo plazo, de 1+1. Mira, todavía existe. De 1+1, que además es propiedad, algún día habrá que hablar de ese tema, del grupo de medios del sexenio. Aguas. Es muy impresionante. Aguas. No, bueno, y ahí está. No, Ese es muy interesante. El PRD logra 74 cambios y vota en contra. es como la, Pues claro, la misma cuando- línea, ¿no? Sí, Cuando uno sí. lee eso, dices, pues, oye, el PRD es esquizofrénico, ¿no? No, y cuando oyes lo que dijo López Dóriga, entonces confirmas que sí es esquizofrénico, Exacto, ¿no? Y es que cierran la pinza. ¿Será que y, tiene la misma sala de redacción? y es que por eso yo les decía que, o sea, en la parte discursiva, o sea, si hay una oleada fuerte en el mismo sentido,
pues, no encuentras portadas en las cuales haya una crítica directa en la que se diga retrocesos grandes en materia de derechos humanos. Que incluso te diría que hasta eso podríamos debatir. Mira, yo me hubiera conformado con que simplemente reflejaran lo que estaba pasando. Sí, una descripción. ¿No? O sea, exacto. Okay, no estás en ¿Qué contra. cabeza hubieras Está bien. puesto tú? Pues mira, nosotros lo que apostamos fue a darle voz a las dos partes, a decir cuáles eran los temas más polémicos, y al darle la voz a las dos partes, pues en automático dices ventajas en telefonía y retrocesos en, Mira, televisión, tu... ¿no? Aprueban diputados en lo general. Sí, esta es la de ayer, hoy, ¿no? Perdón, la de ayer porque es en lo general. Hoy en la mañana la nota es con 533 reservas que no se modificó ninguna, ¿no? Y la coma para regresarla al Senado. ¿No? Eso es lo que destacamos. Es decir, sí hay que partir de la base de que pues, están dados en el Congreso las dos posiciones, ni siquiera es hacer gala de pirotecnia, de nada, ¿no? Pues nada más refleja lo que dicen las dos partes y ya. Nosotros, digamos, pero en ninguna ese sentido, portada, ¿estás de acuerdo? Como Ninguna. editor, que ninguna portada refleja eso. Ninguna. O sea, yo estoy convencido de que es tan fuerte lo que pasó en televisión que nos olvidamos de lo que pasó en los impresos. Pero por supuesto hay que criticar a La Jornada, a lo Universal, a Reforma. Todos los que salieron ahí. Es Porque que lo grave no- es no eso, o sea, nos que no explicaron. hubo un Claro. periódico que pusiera una... Vaya, La Jornada solo otra vez directamente contra Televisa y Sí, La Fuente Barlet. y porque puede haber gente que desconfíe de lo que ve de repente con López Dóriga, pero si al día siguiente ven 3 medios impresos la información en el mismo sentido, dice, bueno, pues tal vez está pasando lo que me dicen que está pasando, ¿no? Para rematar, tenemos un video de Excelsior TV también sobre la cobertura. ¿Por qué no vamos al video? Regresamos con esta interesante discusión. Días intensos con respecto a la discusión en materia de telecomunicaciones y de hecho comienzo y le informo que el proyecto del dictamen de ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión diseñado por el Senado y el gobierno federal ya determina poner fin a 11 abusos frecuentes de las compañías de telefonía y televisión de paga hacia los usuarios. Además, se crean 14 derechos para que los usuarios no sean obligados a pagar tarifas excesivas o modificadas. Por ejemplo, se tiene contemplado que a partir de enero del próximo año se elimine la larga distancia en telefonía móvil y fija. Son aspectos importantes más allá de todo el enjambre de temas e intereses que se señalan, se hacen evidentes, etcétera. Lo cierto es que hay algunas acciones concretas vinculadas y tendientes a otorgar mejores servicios y por lo pronto el ahorrar mucho dinero hacia los usuarios, es decir, todos nosotros, sobre todo, por ejemplo, el hecho de que ya uno pueda marcar de aquí a Tijuana desde el celular y no sea una cuenta estratosférica. No, bueno, afortunadamente toda la maraña de intereses y de temas que están ahí no son para nada relevantes, ¿no? Pues un poquito más, un poco más de lo mismo y... Fíjate que preocupa que en este país tengamos que ver 2 noticieros de televisión, escuchar 3 noticieros de radio y comprar 8 periódicos para hacer un promedio. No solo en telecomunicaciones. Creo que lo que asusta de telecomunicaciones es que potenció la locura cotidiana de las coberturas informativas, porque los hizo inscribirse con melón o con sandía, ¿no? Sí, Tú estabas con atomizar Slim o su con posición. Televisa, ¿no? No había de otra, ¿no? Esta locura que nos pasa con muchos otros temas, pero insisto, aquí potenciado. Me parece lamentable que sí tengamos que llegar al extremo de, insisto, comprar 8 periódicos para saber qué pasó, nada más. Porque si comprabas solo uno, solo te ibas a ir con una sola versión, o si solo ves televisión, pues resulta que el PRD es esquizofrénico, porque propone cosas y luego vota en contra, cuando por fin vas a poder consultar tu saldo sin que te cobren, ¿no? Entonces, yo coincidiría contigo, Darío, también en el sentido de que creo que parte de lo preocupante de esta reforma es que cancela ya un tema pues que nos vamos a tardar un buen rato en reabrir y deja, al cancelarlo, deja pendientes e incluso te diría peor, algunos temas fundamentales como los medios públicos que van a seguir limosneando en la Cámara de Diputados su presupuesto, deja golpeados o tocados de muerte a los medios comunitarios, por supuesto el tema de Internet con todo lo que significa, insisto, neutralidad en la red y demás, con todo lo que implica geolocalización.
temas, ¿cuándo los vamos a volver a discutir? Digo, habrá chance, si quieren, de meter una acción de inconstitucionalidad y que esto se vuelva a dar el debate en la Corte, ok. Pero lo cierto es que cerrado el debate, votadas las cosas, pues nos podemos pasar años sin que volvamos a discutir este asunto, ¿no? Y también el absurdo de como de repetir el pasado, ¿no? O sea, hace 7 años estaba todo el desorden de la ley Televisa, ¿no? Prácticamente como un remake de esa historia en la cual, de nuevo, los intereses de las televisoras se avecinan para intentar crear una ley que los favorezca, pasa de igual la discusión, pasa más o menos un poquito los problemas también de cobertura, igual era una oportunidad para transformar el sistema de medios de comunicación y termina llegando a la Corte. Y acá, pues, de nuevo, hubo un movimiento social, hubo demandas, se sumaron actores, se sumaron organizaciones, era una oportunidad muy, muy importante para dar un avance en todo esto, y al final uno podría decir que en los resultados tú puedes decir que no tienes diversidad ni pluralidad, que tienes mayor concentración, que tienes mayor control del gobierno, que tienes riesgos reales para un espacio libre y abierto como es Internet, y que además estableciste un mecanismo de vigilancia masiva del Estado. O sea, es decir, esta ley es mucho peor que lo que se tuvo hace 7 años, porque ahora, es decir, es como repetir la historia, pero con todas las ventajas que te da la tecnología para empoderar a quienes ya tenían el poder, hablando desde los intereses económicos, pero también para dar un mucho mayor control al gobierno. O sea, de verdad, de cuando se publica esta ley, digo, ya pasaba, por ejemplo, en el tema de intervención, geolocalización y todo esto, pero cuando se publica esta ley ya es legal que puedan tener toda tu información y que a través de esa información, de la retención de los metadatos, sepan con quién te ves, en dónde estás, tus preferencias sexuales, políticas, ideológicas, si tienes alguna enfermedad. Y además con un último cambio que se hizo ahí de manera como muy, muy silenciosa en el artículo 189, pues también las empresas proveedoras de servicios, es decir, pensemos en Google, pensemos en Facebook, en Twitter, son entes obligados, son sujetos obligados con las agencias de seguridad. Entonces existe o también se abre la puerta para que pues llegue alguien de la Marina o que llegue alguien del Ejército y diga, oye, quiero revisar el correo de esta persona o vamos a ver sus conversaciones. Es decir, yo lo mencionaba, yo creo que esta ley es la ley más regresiva en la historia del país, pero creo yo que si se compara con las distintas leyes en Latinoamérica, sea probablemente la ley que lesiona de manera más grave derechos como libertad de expresión, como privacidad y principios como pluralidad y diversidad. Eso sí hay que presumirlo, ¿no? Habrá que decirle al gobierno. Se nos está terminando, Daniel, 2 cosas que quedan pendientes. 1, la desilusión de todos los que salimos, dijimos, criticamos. Es decir, no somos nada, ¿eh? No, somos me nada. asusta, ¿eh? No somos nada. Sí. Ahí está, y está clarísimo con el análisis que acaba de hacer Vladimir. Perdóname, nada más un apunto rapidísimo. Sí. Estoy convencido de que la desilusión es importante por muchas razones. Una de ellas es porque yo creo que si algo rescató el 132 es el decirle a una generación, hay otra forma de hacer política, hay otra forma de incidir en este país, hay otra forma de cambiar el rumbo de este país. Lo que te dice la reforma de telecomunicaciones es, no hay ninguna otra, ¿no? Es aquí y no hay debate. Decirle eso a esta generación me parece para asustar. Sí, desesperanzador. Y ahí está, no hay diputados, no hay senadores, no hay oposición, no hay... Y hay una cosa importantísima en términos de esto, para mensajes, etcétera. No hay rendición de cuentas ni de los medios de comunicación. Es decir, este repaso breve que acabamos de hacer, vaya, abruma. No hay. Esa es otra parte que no debemos dejar afuera. La reforma de telecomunicaciones nos recuerda el mal periodismo que hacemos, la ausencia de autorregulación, la falta de interés público en nuestro trabajo cotidiano, la abierta parcialidad, el uso de los medios de comunicación para intereses empresariales. O sea, de nuevo, el resumen de lo que hemos criticado muchas veces, que es los medios de comunicación. Abrumador Daniel, y desesperanzador. Muchísimas gracias, No, como al siempre, contrario. esta es tu casa. Al contrario, gracias. Gracias. Bueno, quédese con nosotros, siguen los chicos del 132. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.